Millonario contrató a una humilde empleada para limpiar su mansión por un viaje. Pero, al regresar sin avisar, quedó en shock al ver lo que ella estaba haciendo con su hijo de 5 años. Antes de comenzar con la historia me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. Era una mañana soleada en la ciudad, un sol cálido que se filtraba entre las ventanas de la mansión de Gabriel Ortega, un hombre de negocios millonario que había hecho su fortuna en el sector inmobiliario. Con una vida llena de lujos, viajes y responsabilidades que lo mantenían alejado de las pequeñas cosas, había olvidado el verdadero significado de la conexión humana. Su mansión, aunque impresionante, era fría y vacía, siempre rodeada de sirvientes y empleados que venían y se iban. Sin embargo, había algo en particular que le preocupaba en ese momento: su hijo de 5 años, Samuel. El pequeño Samuel era su única fuente de alegría, pero también de frustración. Tras la muerte de su madre, Gabriel se encontraba atrapado entre el trabajo y la soledad, sin saber cómo brindar a su hijo el cuidado y la atención que necesitaba. A menudo, Samuel pasaba su tiempo en la mansión, con la compañía de la niñera, pero su padre notaba que el niño no parecía ser realmente feliz. Era como si, a pesar de tenerlo todo, le faltara algo más. Gabriel necesitaba viajar por asuntos de trabajo y decidió que, durante su ausencia, alguien debía cuidar de la mansión y mantenerla impecable. De modo que contrató a Mariana, una mujer humilde, madre de 3 hijos, que vivía en un vecindario de clase baja. Su vida no había sido fácil, pero su calidez y su disposición para trabajar la habían hecho ideal para el puesto. Cuando Mariana llegó a la mansión, su mundo dio un giro. Había escuchado sobre la fortuna de Gabriel y la magnificencia de su hogar, pero ver la mansión de cerca era otro nivel de asombro. La primera vez que cruzó la puerta, la enormidad de los pasillos y el lujo la deslumbraron, pero lo que más le impresionó fue la manera en que su hijo Samuel la observaba. «Hola, Samuel», le dijo, sonriendo con ternura. El niño la miró tímidamente desde el umbral de la sala, sin saber exactamente cómo reaccionar ante esta mujer desconocida. A diferencia de los demás sirvientes que pasaban por la mansión, Mariana tenía algo especial: su humildad, su mirada sincera, su capacidad para hacer sentir a las personas como si fueran importantes. Durante las semanas que siguieron, Mariana se hizo cargo de la mansión mientras Gabriel se encontraba fuera, viajando por negocios. Su vida consistía en limpiar, organizar y asegurar que todo estuviera perfecto. Pero mientras realizaba sus tareas diarias, notó algo extraño. Samuel la buscaba constantemente. Al principio, pensó que era por simple curiosidad, pero luego se dio cuenta de que el niño quería algo más que una niñera. Samuel anhelaba compañía, anhelaba cariño. En sus juegos, Mariana se convirtió en una figura materna que, sin saberlo, iba a llenar el vacío que el niño había arrastrado desde la muerte de su madre. Ella, a su vez, comenzó a desarrollarse como una especie de madre adoptiva para el niño, alguien en quien confiar y a quien recurrir en sus momentos de tristeza. Juntos, comenzaron a crear una rutina. Ella le contaba historias mientras él la escuchaba con atención, o pasaban horas jugando en el jardín. Samuel comenzó a sonreír con más frecuencia. Mariana no sabía lo que estaba pasando, pero había algo en la atmósfera que los unía cada vez más. Quizás no era la sangre lo que importaba, sino el cariño, el tiempo compartido, la comprensión de los momentos difíciles. Cuando Gabriel regresó, no le avisó a nadie. Su vuelo de regreso fue abrupto, y por alguna razón decidió llegar sin avisar. Entró por la puerta principal de la mansión, decidido a ponerse al día con su trabajo y su vida, sin saber lo que encontraría. Lo primero que notó fue la calidez de la casa. No estaba acostumbrado a ver una atmósfera tan humana en su hogar. El silencio usualmente pesado de la mansión había sido reemplazado por risas y voces. Cuando entró al salón, vio a Mariana en el suelo, rodeada de juguetes, mientras Samuel estaba sentado en su regazo, con la cara iluminada por una sonrisa. Ambos estaban profundamente concentrados en una construcción de bloques. Gabriel se quedó paralizado. Algo en su pecho se apretó. Estaba observando lo que su hijo había estado buscando todo ese tiempo: conexión genuina. Mariana no era solo una empleada, era la figura que Samuel necesitaba, alguien que lo cuidara con el corazón. El niño, al percatarse de la presencia de su padre, se levantó y corrió hacia él, abrazándolo con la misma energía de siempre. Pero había algo distinto en su mirada. «Papá, Mariana me enseñó a hacer esto», dijo, con orgullo, señalando la torre de bloques. Gabriel observó la escena. El silencio llenó el aire mientras sus ojos se dirigían hacia Mariana. Ella, con modestia,
levantó la vista y le sonrió tímidamente. No dijo nada, solo estaba allí, haciendo lo que había hecho siempre, cuidar de su hijo, sin esperar nada a cambio. Un nudo se formó en la garganta de Gabriel, dándose cuenta de que, aunque él le daba todo lo material que podía, su hijo necesitaba algo mucho más importante: afecto. Sin palabras, Gabriel observó cómo Mariana se levantaba y comenzaba a recoger los bloques dispersos. En su corazón, sentía una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo había dejado que su hijo se convirtiera en alguien tan conectado con ella, sin hacer nada al respecto? Esa noche, mientras cenaban juntos, Gabriel no pudo evitar mirar a Mariana y a su hijo, unidos de una manera que no había planeado, pero que, al final, parecía lo más natural del mundo. Después de todo, ¿qué era una mansión sin amor? Mariana había transformado la fría mansión en un hogar, y Gabriel entendió que el dinero, las riquezas y los viajes no podían llenar los vacíos de un corazón solitario. Mientras su hijo dormía tranquilo, abrazando un peluche que Mariana le había dado, Gabriel tomó una decisión que cambiaría su vida: iba a ser más que un padre ausente. Ahora, iba a estar presente en la vida de su hijo, a su lado, aprendiendo de los pequeños momentos. Mariana, por su parte, entendió que su lugar no era solo como empleada. En ese hogar, ella también había encontrado algo invaluable: una nueva familia. Y así, la mansión dejó de ser solo una casa de lujo para convertirse en un hogar lleno de amor y significado. Cuando la vida de Gabriel Ortega parecía perfecta en la superficie, con éxito, poder y riqueza a su alcance, había algo fundamental que se le escapaba: la verdadera conexión con su hijo, Samuel. A pesar de tener todo lo material que uno podría desear, su corazón seguía vacío, y lo que no entendía era que el dinero no podía llenar los vacíos emocionales ni ofrecer la cercanía genuina que su hijo necesitaba. En su vida llena de logros y viajes, Gabriel había puesto todo su empeño en el trabajo, dejando de lado lo que realmente importaba: ser un padre presente, emocionalmente disponible para su hijo. Pensaba que las cosas materiales eran suficientes para asegurar la felicidad de Samuel, pero cuanto más intentaba compensar su ausencia con objetos y privilegios, más veía que Samuel se distanciaba. El niño parecía ser solo una figura distante en su vida. Aunque su amor por él era profundo, no sabía cómo expresarlo de la manera correcta. La llegada de Mariana, una mujer humilde con una vida marcada por dificultades, fue el giro que Gabriel no esperaba. Mariana no tenía riqueza ni lujos que ofrecer, pero lo que sí poseía era un corazón generoso, lleno de amor incondicional. Su conexión con Samuel no era superficial ni circunstancial, era genuina, emocional, una que se construyó a través de la paciencia, la escucha y la presencia. Al principio, Mariana solo se dedicó a hacer su trabajo, limpiando y manteniendo la mansión en orden, pero lo que realmente hizo, sin darse cuenta, fue llenar de cariño el vacío de Samuel. Le enseñó a disfrutar de las pequeñas cosas, de la naturaleza, de los libros, de los juegos simples que les ofrecían risas genuinas. Con su amor y dedicación, Mariana fue una figura maternal que, de alguna manera, Samuel necesitaba para sanar su tristeza. Gabriel, al regresar de su viaje, se enfrentó a la poderosa lección de vida que había ignorado durante tanto tiempo. Al ver cómo Samuel había cambiado, cómo su hijo ahora sonreía con una alegría verdadera, cómo Mariana se había convertido en un pilar de afecto y seguridad para el niño, Gabriel comprendió que el amor no se compra con dinero, ni se mide en objetos materiales. Lo que realmente da sentido a la vida es el tiempo compartido, la cercanía emocional, la capacidad de estar presente y ofrecer apoyo genuino. Lo que aprendió, en su momento de reflexión, es que lo que más necesita un niño no es el último juguete de moda ni un destino exótico, sino la presencia de quien lo ama, un abrazo en los momentos difíciles, una conversación sincera y el compromiso de estar allí, día tras día, para enseñarle sobre la vida, la empatía y el valor de las relaciones humanas. Y así, amigos, llegamos al final de esta conmovedora historia. Espero que, al igual que yo, hayan aprendido que las cosas más importantes en la vida no se pueden comprar. El verdadero valor está en las conexiones humanas, en el amor y en el tiempo que compartimos con las personas que más queremos. A veces, necesitamos un recordatorio de que lo que realmente importa está justo frente a nosotros, en los gestos más pequeños y en los momentos más simples. Si te ha tocado el corazón esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus seres queridos. Y recuerda, siempre podemos aprender algo nuevo de cada historia, así que mantén los ojos abiertos para las lecciones que la vida te trae todos los días. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.
Millonario llora en el funeral de su hijo, un niño de la calle dice. Señor, su hijo no está muerto, sé dónde está. Todos quedaron en shock. Antes de comenzar me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo hoy. La lluvia caía con suavidad sobre el cementerio, empapando la tierra fresca. Era un día gris, con un cielo cubierto de nubes que parecían compartir la tristeza de quienes estaban allí reunidos. Bajo un enorme árbol, un grupo de personas vestidas de negro observaba en silencio como un ataúd pequeño descendía lentamente a la tumba. Frente a él, un hombre se arrodillaba en el suelo, con el rostro cubierto de lágrimas. Era Ricardo Montiel, un magnate de los negocios, dueño de una de las empresas más grandes del país. Lo tenía todo, dinero, poder, fama, pero en ese momento, nada de eso tenía sentido. Su hijo, Samuel, de apenas 10 años, había desaparecido 3 semanas antes. Durante días, la policía y los mejores investigadores privados buscaron incansablemente, hasta que finalmente encontraron su cuerpo flotando en un río, a kilómetros de su hogar. La autopsia indicó ahogamiento, y aunque las circunstancias eran confusas, la policía cerró el caso como un accidente. Pero Ricardo no podía aceptarlo. No su Samuel. Su niño era cuidadoso, inteligente, no había manera de que simplemente hubiera caído al agua. Su dolor era tan profundo que ni siquiera escuchaba los murmullos de la gente. Apenas sintió la mano de su socio y mejor amigo, Esteban Fuentes, sobre su hombro. Lo siento mucho, Ricardo, susurró con voz grave. Sé cuánto lo amabas. Ricardo no respondió. Apenas podía respirar. Entonces, en medio del silencio, una voz infantil se alzó, clara y firme. Señor, su hijo no está muerto. Sé dónde está. El cementerio entero pareció detenerse. Todos giraron la cabeza hacia la entrada del camposanto, donde un niño harapiento se encontraba de pie. Su ropa estaba sucia, su cabello desordenado y su rostro reflejaba el cansancio de quien ha pasado muchas noches a la intemperie. ¿Qué has dicho?, preguntó Ricardo con un hilo de voz, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El niño avanzó con timidez, pero con determinación en la mirada. Su hijo me ayudaba, dijo con voz firme. Me traía comida, me hablaba. Era mi amigo. Ricardo sintió un nudo en la garganta. No tenía idea de que Samuel ayudaba a los niños de la calle. El día que desapareció, me dijo que tenía miedo, continuó el niño. Dijo que había descubierto algo en su casa, algo que no debía saber. La multitud murmuró con inquietud. Eso es mentira, intervino Esteban, con expresión de indignación. El niño solo busca atención. Pero el pequeño no bajó la mirada. Yo vi cuando lo subieron a un auto negro. Él estaba vivo y asustado. El aire se volvió denso. Ricardo sintió un golpe en el pecho. «Basta», gritó Esteban, visiblemente alterado. Samuel murió ahogado. Dejen que Ricardo haga su duelo en paz. Pero Ricardo no escuchaba a nadie más. Si había siquiera una mínima posibilidad de que su hijo estuviera con vida, tenía que descubrir la verdad. ¿Dónde lo tienen?, preguntó con urgencia. El niño titubeó, luego murmuró. Escuché que lo llevaron a una cabaña fuera de la ciudad, cerca del bosque. Sin perder un segundo, Ricardo movilizó a su equipo de seguridad privada y alertó a la policía. Esa misma noche, se dirigieron al lugar que el niño había descrito. El camino era oscuro y difícil, pero el niño no dudó en ningún momento. Es aquí, dijo finalmente, señalando una vieja cabaña rodeada de árboles altos. El corazón de Ricardo latía con violencia. ¿Y si todo era un error? ¿Y si su hijo realmente estaba muerto? Pero entonces, un grito apagado lo congeló. «Papá». Era Samuel. Sin dudarlo, Ricardo corrió hacia la puerta, pero estaba cerrada con candado. Sus hombres la derribaron de una patada. Cuando la puerta se abrió, la escena fue desgarradora. Samuel estaba sentado en el suelo, con la ropa sucia, los ojos llenos de miedo y las muñecas atadas. Tenía moretones en los brazos y el rostro pálido. Pero estaba vivo. «Samuel», gritó Ricardo, arrodillándose para abrazarlo con fuerza. «Dios mío, hijo». El niño sollozó, aferrándose a su padre con todas sus fuerzas. «Sabía que vendrías», susurró con voz temblorosa. Lo sabía. Los hombres que lo vigilaban intentaron escapar, pero la policía los detuvo de inmediato. Cuando Ricardo se volvió, su rostro se transformó en una máscara de ira. «¿Quién está detrás de esto?»,
Samuel levantó la cabeza y susurró un nombre que hizo que el mundo de Ricardo se derrumbara. ¿Esteban? La verdad salió a la luz. Esteban, su mejor amigo, su socio de toda la vida, había planeado el secuestro para manipular los negocios de Ricardo. Quería que su amigo se sumiera en la desesperación y cediera el control de la empresa. «Yo te di todo», rugió Ricardo cuando la policía lo arrestó. «Confié en ti». Pero Esteban solo bajó la cabeza, sin decir una palabra. Lo que más dolía no era la traición, era saber que su hijo había sufrido por su culpa. Días después, cuando Samuel estuvo a salvo y recuperándose, Ricardo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Buscó al niño de la calle que lo había ayudado y se arrodilló frente a él. «Gracias a ti, mi hijo está vivo». «¿Cómo te llamas?» «Mateo», susurró el niño, avergonzado. Ricardo le sonrió con ternura. «Mateo, a partir de hoy, no volverás a dormir en la calle. No volverás a pasar hambre. Vas a vivir con nosotros». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Pero Ricardo fue más allá. Creó una fundación para ayudar a niños sin hogar, en honor a Samuel y a Mateo. Porque entendió que su hijo había encontrado en la calle algo que el dinero no podía comprar, la verdadera bondad. Desde ese día, Ricardo Montiel ya no solo era un millonario. Se convirtió en un hombre con un propósito. Y todo gracias a un niño que el mundo ignoraba, pero que le devolvió a su hijo. Porque a veces, los milagros llegan de donde menos se espera. La historia de Ricardo Montiel nos enseña una verdad profunda: el dinero puede comprar muchas cosas, pero no lo más valioso en la vida. Ricardo tenía todo lo que cualquier persona podría desear: riqueza, poder y prestigio. Sin embargo, cuando perdió a su hijo, comprendió que ninguno de esos lujos tenía verdadero significado si no podía proteger y cuidar a quien más amaba. Su dolor lo llevó a darse cuenta de algo que había ignorado durante años: la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en las personas que nos rodean, en los actos de bondad y en el amor que damos y recibimos. Pero la lección más importante la dio un niño de la calle. Mateo, alguien a quien la sociedad despreciaba, fue quien demostró más lealtad, compasión y valentía que los propios amigos de Ricardo. Un niño sin recursos ni privilegios fue quien salvó a Samuel, mientras que alguien en quien Ricardo confiaba plenamente lo traicionó por ambición. Esto nos deja una enseñanza clave: el valor de una persona no se mide por su dinero o su posición social, sino por su corazón y sus acciones. Samuel, a pesar de haber nacido en el lujo, entendió algo que su padre tardó años en aprender: ayudar a los demás es el mayor acto de grandeza. No se necesita ser millonario para hacer el bien, solo se necesita voluntad y empatía. Y finalmente, la decisión de Ricardo de adoptar a Mateo y ayudar a otros niños sin hogar nos deja la lección más importante: el verdadero propósito de la vida no es acumular riquezas, sino compartirlas y hacer del mundo un lugar mejor para quienes más lo necesitan. Porque, al final, no seremos recordados por cuánto dinero tuvimos, sino por el impacto que dejamos en la vida de los demás. Y así termina esta historia llena de emociones, giros inesperados y una gran lección de vida. Nos recuerda que el dinero puede comprar muchas cosas, pero nunca el amor, la lealtad y la verdadera bondad. Si esta historia te conmovió, déjame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que te harán reflexionar. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue la parte que más te impactó? ¿Qué lección te llevas de esta historia? Te estaré leyendo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y recuerden, el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Hasta la próxima.